Los aplausos aún estaban subiendo cuando todo terminó, no lentamente, no en silencio. Se detuvo en el momento en que ella entró, tacones golpeando el mármol, firmes y precisos, como si la sala acabara de reiniciarse. Mi nombre es Evelyn Carter, tengo 42 años, y acababa de terminar de presentar el sistema en el que esta empresa estaba apostando su futuro. La gente seguía de pie, sonriendo, asintiendo. Incluso uno de los inversores me miró como si ambos entendiéramos que lo que acababa de pasar importaba. Entonces Victoria Hall habló, no miró las pantallas, no miró los datos, me miró a mí. Gracias por tus contribuciones, dijo, tranquila, precisa, ya no eres necesaria. Una pausa, y luego, casi como un pensamiento secundario, no construimos empresas alrededor de personas que no pueden ser reemplazadas. Algunos se movieron en sus asientos. No porque estuvieran de acuerdo, sino porque sabían que estaba equivocada y no dijeron nada. La sala no reaccionó, se vació, no. Físicamente, solo en silencio. Jonathan Hall estaba detrás de ella, con las manos entrelazadas. Gestionemos esto con eficiencia. Un guardia de seguridad se colocó a mi lado. Acerqué mi tarjeta, acceso denegado. El sistema que acababa de presentar me bloqueó en tiempo real. Por un segundo vi mi reflejo en la pantalla negra, no enfadada, no sorprendida, solo inmóvil. Tendrás que venir conmigo, dijo el guardia. Lo entiendo, respondí. Victoria ya se había dado la vuelta. Daniel, avanza con la siguiente fase de liderazgo, dijo como si yo ya hubiera desaparecido de la sala. Los ingenieros bajaron la mirada. Uno de ellos casi habló. Casi. Ajusté mi chaqueta, un pequeño gesto, algo a lo que aferrarme mientras la sala decidía que yo ya no existía. Luego caminé hacia la puerta, miré atrás una vez. El sistema seguía funcionando, limpio, rápido. Perfecto por ahora, porque lo que no entendían, lo que nadie en esa sala había siquiera preguntado, no era si el sistema funcionaba, era de quién seguía dependiendo. Esta historia es una obra de ficción creada por el equipo editorial de Herfear, inspirada en dinámicas corporativas conocidas y escrita para explorar las consecuencias del poder, el control y la supervisión sin representar a ninguna persona real. Así que, ¿por qué me fui cuando sabía que acababan de cometer un error que no podían revertir? El sistema no les pertenecía, nunca lo había hecho, no de la forma en que ellos creían, no de la forma en que acababan de actuar como si lo fuera. No conduje a casa, me senté al otro lado de la calle, con el motor apagado, observando cómo el edificio de cristal reflejaba la luz que se desvanecía mientras mi acceso desaparecía línea a línea. Correo, panel de control, herramientas internas, todo desapareciendo. Cada uno se apagaba como una puerta que se cerraba detrás de mí. Dejé que ocurriera. Luego metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña unidad encriptada, la única que nadie sabía que importaba, y la conecté a mi portátil. Se cargó al instante, limpia, intacta, aún mía. Pensaban que eran dueños del sistema porque podían verlo. Lo que en realidad poseían era la carcasa, la interfaz, la superficie. Lo que yo poseía era la parte que lo hacía funcionar, la parte que decidía si podía ejecutarse siquiera. Abrí el contrato, no la versión que citaban en las reuniones, la versión completa. Enterrado a mitad del texto, lenguaje que a nadie le importó porque todo siempre había funcionado, con licencia, no en propiedad. Acceso concedido, no transferido, revocable por el creador. Recordé a legal echándole un vistazo meses atrás. Cláusula estándar de protección. Preguntó alguien, asentí ligeramente, lo suficientemente estándar, no preguntaron nada más. Jade, porque nada estaba roto. Apareció una notificación, sesiones activas 143, cada cliente. Cada proceso seguía en marcha, seguía comprobando permisos, seguía asumiendo que yo estaba ahí. Me recliné, observando cómo los números se mantenían estables. Al otro lado de la calle, dentro del edificio, podía ver movimiento, gente hablando más rápido ahora, reconstruyendo la historia, convenciéndose de que aún tenían el control. Bajé un poco el portátil, viendo mi reflejo en la pantalla oscura. Pensaban que eliminarme resolvía el problema, no lo hacía, porque el sistema no preguntaba si yo trabajaba allí. Preguntaba si yo seguía permitiendo que funcionara. Entonces, ¿qué pasa cuando algo sigue funcionando pero el permiso que hay detrás desaparece en silencio? A la mañana siguiente ya habían reescrito la historia, no fuera de la empresa, dentro de ella. El memorando llegó a las 8:12 de la mañana, reenviado por alguien que no quería que su nombre apareciera. Independencia del sistema alcanzada, transición a liderazgo escalable con efecto inmediato. Lo leí una vez, luego otra, más despacio.
Redacción cuidada, lenguaje limpio, sin mentiras, solo verdad incompleta. No me estaban eliminando. Estaban reemplazando la idea de mí. Dentro del edificio la narrativa avanzaba rápido. Victoria estaba en el centro, tranquila, segura. No podemos construir el futuro alrededor de una sola persona, dijo. Necesitamos algo que escale. Daniel habló inmediatamente después. El sistema es estable. Esto es solo optimización. Marcus se recostó, confiado. He visto suficiente, dijo. Podemos reconstruir lo que sea necesario. Nadie le preguntó cómo. Nadie le preguntó qué significaba suficiente. Jonathan estaba sentado en la cabecera de la mesa, observando no el sistema, sino la sala. Mantengamos esto limpio, dijo, sin interrupciones, no apoyo, no dudas, solo permiso. Al fondo, dos ingenieros junior intercambiaron una mirada. Uno abrió un archivo, dudó, y luego lo cerró. Reconocí ese momento al instante. Yo misma los había formado. Porque la duda solo aparece cuando te das cuenta de que no entiendes realmente lo que estás viendo. No era confianza. Era cautela. Cautela para no decir lo incorrecto. Cautela para no hacer la pregunta equivocada. Porque preguntar expondría algo que no podían explicar, y en salas así, el silencio se propaga más rápido que el pánico. Si el sistema era realmente independiente, ¿por qué nadie tocaba la parte que lo hacía funcionar? Esperé hasta que el edificio se asentó en su nueva versión de normalidad. No calma, solo más silenciosa. Al anochecer el ruido se había trasladado a correos y llamadas programadas, de esas que suenan controladas incluso cuando nadie lo está. Entonces abrí de nuevo el portátil, no como observadora esta vez, sino como la persona que aún tenía lo único que importaba. El sistema seguía funcionando, todo, cada cliente, cada proceso, 137 sesiones activas, aún comprobando el mismo permiso del que siempre habían dependido, el mío. No me apresuré, no había razón, recorrí el sistema despacio, siguiendo los caminos que había construido durante años, las partes que nadie más necesitó entender porque me tenían a mí, hasta que dejaron de tenerme. Un pequeño componente llamó mi atención, nada crítico, no sobre el papel. Lo seleccioné y eliminé una cosa, no el sistema, no los datos, solo el permiso que permitía que esa parte funcionara. No borré nada, no rompí nada, simplemente dejé de permitirlo por un segundo. No pasó nada. Luego se activó el sistema de respaldo. El sistema se ajustó en silencio, siguió funcionando, pero no de la forma en que fue diseñado. Dentro de ese edificio alguien lo vería. Marcus probablemente miraría los registros, haría una pausa y diría lo mismo que la gente siempre dice cuando no entiende del todo lo que está viendo. Un problema menor. Nada serio. Cerré el portátil a la mitad, viendo cómo mi reflejo se desvanecía en la pantalla oscura. Pensaban que seguían teniendo el control, pero el control no es lo que puedes ver, es lo que se te permite ejecutar. Para ellos era un pequeño fallo. Para mí era el primer permiso que ya no existía, y ni siquiera sabían que había desaparecido. Por la mañana creían que ya lo habían solucionado, no perfectamente, pero lo suficiente. Marcus se movió rápido, revisando registros, aislando el problema, lanzando un parche antes de que alguien pudiera cuestionarlo. Ya está contenido, dijo, firme, controlado. El enrutamiento vuelve a ser estable. Nadie lo cuestionó. Daniel asintió de inmediato. Bien, seguimos adelante. Victoria ni siquiera miró los detalles. No vamos a frenar por ruido menor, dijo. En la cabecera de la mesa Jonathan se reclinó. Esto ya quedó atrás. Así, sin más, el alivio se extendió por la sala, sutil pero real. La gente se relajó, las conversaciones cambiaron, plazos, tiempos, expectativas, como si la estabilidad ya hubiera regresado. Marcus miró los registros una última vez y los cerró. Lo suficientemente limpio. Nadie preguntó que estaba ejecutando realmente el sistema por debajo. Nadie preguntó qué había cambiado. Unas horas después llegó el primer mensaje de un cliente. Vuestros números no coinciden con los nuestros. No urgente, no agresivo, solo incorrecto. Marcus frunció el ceño. Eso no debería pasar. Llegó un segundo informe, y luego un tercero. Clientes distintos. Mismo problema. Esto no es un problema de visualización, dijo un ingeniero en voz baja. Los resultados son incorrectos. Marcus volvió a abrir los registros, esta vez más despacio. Eso no es consistente, murmuró. A su alrededor la sala cambió. No pánico. Aún no, pero algo más frío. Porque los sistemas no mienten, no adivinan, solo reflejan lo que se les permite ejecutar, y por primera vez lo que veían no coincidía con lo que creían controlar.
Así que si todo estaba solucionado, ¿por qué los clientes fueron los primeros en notar que no lo estaba? La sala se sintió distinta la segunda vez, más silenciosa, más tensa. Marcus no esperó. Es un problema en la capa de sincronización, dijo señalando la pantalla. Parcheamos esta capa y todo se estabiliza. Daniel no dudó. Hazlo, sin discusión, sin segunda opinión. Marcus lanzó la actualización. Todos miraban la pantalla principal como si fuera a confirmar que tenían razón. Por un momento lo hizo. Los errores bajaron. Los números se alinearon. Alguien soltó el aire, otro se recostó. Entonces una alerta. Inconsistencia en el sistema de respaldo. Detectada. Marcus frunció el ceño. Eso no debería activarse. Apareció otra alerta, y otra más. Esto no es normal, dijo un ingeniero en voz baja. Estamos perdiendo consistencia en los resultados de los clientes. Otra voz dijo. ¿Qué tan grave es? Preguntó Daniel. Una pausa. Aún no lo sabemos. Eso era peor que cualquier número. El sistema empezó a cambiar. Raíces modificándose. Procesos moviéndose de formas que nadie había diseñado. Se está ajustando, dijo alguien. No, respondió otro, no está. Siguiendo instrucciones, Marcus se inclinó más. Eso no es posible. El parche debería. Se detuvo. La pantalla se llenó, no de fallos, no de errores, sino de rechazos. Los procesos seguían existiendo, pero no se ejecutaban. Los comandos eran aceptados y luego ignorados. Jonathan se levantó. ¿Por qué se está propagando? Silencio. Las manos de Marcus quedaron suspendidas sobre el teclado, luego se apartaron, porque tocarlo otra vez podría empeorarlo, y ahora, por primera vez, estaba claro, esto no. Era un error, no era inestabilidad. Cada solución no estaba arreglando el problema, lo estaba exponiendo, porque el sistema no se estaba rompiendo, estaba rechazando lo que ya no coincidía con el permiso detrás de él, y cuanto más intentaban forzar el control, más se resistía. Así que, ¿y si el sistema no estaba fallando? ¿Y si simplemente se negaba a funcionar sin la persona que lo creó? La llamada llegó poco después del mediodía, no fuerte, no urgente, pero la sala se detuvo en el segundo en que apareció el nombre. Su cliente más grande. Jonathan se enderezó, su voz cambió a algo medido. Buenas tardes, somos conscientes de las discrepancias, y la voz al otro lado lo interrumpió. Antes de continuar, Evelyn aprobó esto. Silencio, nadie se movió. Marcus miró hacia abajo, la mandíbula de Daniel se tensó, Victoria permaneció quieta. Pero sus dedos presionaron más fuerte la carpeta frente a ella. Jonathan hizo una pausa, lo justo, ya no está con nosotros, dijo, otra pausa, entonces no. Continuamos, las palabras cayeron en silencio, pero lo cambiaron todo. Daniel se inclinó hacia adelante, no es necesario llegar a eso, el sistema es estable, vamos a iniciar una auditoría completa, dijo el cliente, tranquilo, definitivo, con efecto inmediato, sin discusión, sin voces elevadas, solo una decisión. La línea se cortó. Jonathan bajó el teléfono lentamente. ¿Qué tipo de auditoría?, preguntó Victoria, más tensa ahora. Revisión completa, dijo. Todas las aprobaciones quedan congeladas hasta que termine. Nadie habló. Marcus miraba la pantalla. Por primera vez no intentó arreglar nada, porque el sistema seguía funcionando, pero ya no se sentía suyo, no realmente, porque la propiedad no es lo que reclamas, es lo que otros confían en que puedes controlar, y esa confianza acababa de cambiar sin previo aviso. En el momento en que preguntaron por mí, el sistema dejó de pertenecerles, el sistema no colapsó, retrocedió. Al principio fue sutil, un proceso se ralentizó, otro se redirigió, nada se rompió, pero nada funcionaba como debía. Marcus lo vio al instante. Eso no debería estar pasando, dijo, abriendo los registros otra vez. Más despacio ahora, no está fallando, dijo un ingeniero en voz baja, no está respondiendo. Victoria se acercó. Entonces fuérzalo. Marcus dudó, no podemos simplemente sobreescribir, hazlo, esta vez más tajante. Escribió, el comando se ejecutó, el sistema lo aceptó, y luego nada. Apareció un nuevo mensaje, ejecución denegada, licencia no válida, sin alarmas, sin fallos, solo rechazo. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Marcus no respondió de inmediato, siguió bajando más profundo esta vez. Más allá de las partes que entendía, hacia las que no, significa, hizo una pausa, más bajo, significa que el núcleo no es nuestro. Silencio, pesado. Jonathan miró al equipo legal, explícalo. El asesor general se ajustó las gafas. El sistema está bajo licencia, dijo, no en propiedad,
Si intentan saltárselo, están incumpliendo. Exposición inmediata. Victoria no dudó. Entonces lo forzamos igualmente. No pueden, respondió Legal, no sin consecuencias que no puedan contener. En la pantalla principal otro proceso se detuvo. Luego otro, no desaparecían, simplemente dejaban de estar disponibles. Un ingeniero susurró, estamos perdiendo módulos, nadie lo corrigió, porque era verdad, el sistema no se estaba rompiendo, se estaba retirando pieza a pieza, y por primera vez, nadie en esa sala podía fingir que seguían teniendo el control. No lo perdieron de un día para otro, lo perdieron en el momento en que decidieron que yo no importaba. La cifra no llegó de golpe, llegó en partes. Primero el aviso del cliente. Ejecución suspendida a la espera de auditoría. Luego finanzas. Exposición señalada. 2.400 millones de dólares en riesgo. Nadie dijo la palabra pérdida. Aún no. Jonathan estaba de pie en la cabecera de la llamada de emergencia del consejo. Voz firme. Estamos gestionando la situación. El sistema sigue operativo y esperamos. Despidieron a la persona que lo construyó. Interrumpió un miembro del consejo. El día del lanzamiento. Sin transición, silencio. Jonathan mantuvo la postura. Fue una decisión interna de personal. No, respondió la voz. Fue un fallo de gobernanza. Victoria se movió ligeramente. Por primera vez no. Controlaba la sala, la estaba leyendo. Daniel se inclinó hacia adelante. Podemos estabilizar esto internamente, no hay necesidad de escalarlo. Ya lo han escalado, dijo otro miembro del consejo. El mercado se encargará del resto. Horas después llegó la segunda ola. Llamadas de inversores, correos, preguntas, no ruidosas, no emocionales, solo precisas. Sigue su sistema bajo control. ¿Quién es el responsable ahora? ¿Por qué se eliminó al arquitecto? Marcus dejó de hablar, miraba pantallas que ya no tenían sentido como antes. Jonathan solicitó una sesión privada. Puedo contener esto, dijo, no necesitamos cambios estructurales. La respuesta llegó de inmediato, ya han perdido el control, sin dudas. Sin debate. Por un momento Jonathan miró a Victoria, como si la decisión aún les perteneciera. No era así, porque esto ya no trataba de lealtad, trataba de supervivencia, y por primera vez, ya no eran lo mismo. Así que cuando todo empieza a desmoronarse, ¿en quién confías para reconstruirlo? Las consecuencias no explotaron, se asentaron en silencio, completamente. Al principio Victoria se resistió, reuniones, comunicados, reformulando todo como algo temporal. La auditoría confirmará la estabilidad, insistía, no lo hizo. Su agenda se vació, las aprobaciones la esquivaban. En pocos días su cargo existía solo en el título, luego ni siquiera eso. Daniel se adaptó más rápido, nuevo tono, nuevo lenguaje. Yo solo seguí instrucciones. Nadie discutió. Tampoco le creyeron, su acceso se redujo. Luego desapareció. Marcus se quedó más tiempo, noches largas, pantallas en silencio, intentando entender algo que ya no le respondía. Al principio la gente aún le pedía opinión, luego dejaron de hacerlo. Jonathan duró más que todos ellos, no porque tuviera control, sino porque eliminarlo requería proceso. Así que el consejo cambió el proceso, capas de aprobación, reglas de supervisión, cada decisión vigilada. Permitiste que la influencia personal superara la gobernanza. Jonathan firmó, no. Discutió. Cuando se anunciaron los cambios de política, todo ya había cambiado. Aplicación contra el nepotismo, control independiente, ninguna autoridad sin responsabilidad. Lo llamaron estabilización. Una semana después el consejo me llamó. Tengo condiciones, dije. Eliminen la estructura que permitió esto. Aceptaron. Cuando volví a entrar, nadie me detuvo. Nadie lo cuestionó. En la sala del consejo me esperaba una nueva placa. Autoridad principal de sistemas. Victoria no estaba, Daniel no estaba, el asiento de Marcus estaba vacío. Por un breve segundo Victoria me miró, no enfadada, no confiada, solo consciente. Luego apartó la mirada primero. Jonathan estaba frente a mí, aún presente, pero ya no en control. Sostuve su mirada. No me eliminasteis, dije, una pausa. Eliminasteis la parte de la empresa que sabía cómo funcionar, otra pausa. Y ahora por fin entendéis lo que eso os costó. Silencio. 3 meses después, Victoria Hall eliminada, sin anuncio, sin regreso, Daniel reasignado. Luego salió en silencio. Marcus se quedó más tiempo, hasta que un día su acceso simplemente desapareció. Jonathan Hall sigue en el consejo, presente, pero ya no en control. El sistema sigue funcionando, más fuerte, más claro, porque ahora todos entienden de qué depende.
Pensaron que eliminaron a una persona, lo que eliminaron. Lo que sostenía el sistema era quien decidía quién se quedaba. Esta historia es una obra de ficción creada por el equipo editorial de Herfear para explorar el poder, la responsabilidad y las consecuencias, sin representar a ninguna persona real. El poder no viene de los títulos, viene de lo que construyes y de lo que otros no pueden reemplazar. Si esta historia se quedó contigo, sigue a Herfear para más historias que revelan lo que realmente ocurre detrás de puertas cerradas.